Seguimos compartiendo la entrevista con la reconocida neuropsicóloga pediátrica Karina Castro Fumero, quien desde Estados Unidos y para Bebé a Bordo nos explica sobre el impacto de las pantallas en los niños y cuándo se puede llegar a una adicción. ¿Considerás que les cuesta o que nos cuesta tanto a los padres hoy en día poner estos límites en relación a las pantallas? Bueno, yo creo que como mamá nos cuesta porque la crianza no es fácil, porque claramente las pantallas nos facilitan la crianza, porque el mundo, la sociedad, de alguna forma no nos facilita la crianza y entonces empezamos a autoexigirnos, ¿verdad? Y en esta autoexigencia las pantallas permiten que nuestros hijos nos permitan respirar, nos permitan trabajar, nos permitan tener actividades de ocio, nos permitan descansar. Y entonces nos conviene creer que son buenas y que existen apps educativas y que de alguna forma está concentrado, porque nos facilita la crianza. La realidad, y es que siempre se lo digo a mis pacientes, es lo que es pan para hoy va a ser hambre para mañana. Lo que me está facilitando la crianza hoy y me está permitiendo descansar o me está permitiendo hacer otras cosas, mañana va a resultar en una inversión no solo física, sino que también económica. Voy a tener que me llevar a mis hijos a terapias, terapia psicológica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, o psicopedagoga de apoyo, porque no va a estar aprendiendo o logrando los hitos del desarrollo que esperamos. Hoy hablamos de neurotransmisores y me gustaría hablar de la serotonina porque mencionábamos la dopamina, pero cuando hay un exceso de dopamina por tecnología, hay como una ausencia de serotonina. ¿Y esto qué genera? Básicamente la dopamina es la que nos lleva a buscar más de eso que nos da placer, ¿cierto? La dopamina es ese neurotransmisor que está en las adicciones, en quiero más de eso que me resultó placentero. Lo busco afuera, busco ese bienestar afuera, quiero más pornografía porque me hace sentir bien, quiero más ultraprocesados o altos en azúcar porque me hace sentir bien, quiero más cocaína, quiero más alcohol, quiero más tabaco, esa adicción que me hace sentir bien. Ahora, la serotonina es algo que produzco más bien no de afuera, sino de adentro, algo que requiere no que yo lo reciba de afuera, sino yo lo produzco por algo que tengo adentro. Por ejemplo, los vínculos, estar con otra persona me da un bienestar y una satisfacción que la tengo interna mía, ¿cierto? O cuando tomo decisiones que están vinculadas con mi bienestar, como por ejemplo postergar una gratificación, tengo ganas de hacer eso, pero lo voy a postergar para hacerlo después, tiene que ver con un bienestar interno que no requiere, que no me lo da de afuera, sino que lo produzco de adentro hacia afuera. Y esta producción de serotonina es lo que se asocia con un bienestar y estabilidad a largo plazo. No es que una cosa me va a dar bienestar o placer inmediato, sino que más bien voy a tener un bienestar a largo plazo y es lo que está vinculado con la salud mental. Mencionaste la cocaína, mencionaste diferentes tipos de drogas y adicciones. ¿Podríamos relacionar la adicción a la tecnología que tiene un niño que la sienta de tal manera como la sentiría un adulto, una adicción a la cocaína, por ejemplo? Completamente se puede vincular porque es la misma zona del cerebro la que se activa y el mismo neurotransmisor. Es el circuito dopaminérgico que está dentro de nuestro cerebro, ¿cierto? Y que produce dopamina, que es este neurotransmisor que nos lleva a buscar más. Ahora, esto estamos hablando a nivel general de pantallas, activan este circuito dopaminérgico. Aparte, ya sabemos, por ejemplo, que los videojuegos desde el 2021 está incluido en el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales que se utiliza a nivel mundial en más de 196 países, que dicen que los videojuegos están en un rubro dentro de la adicción como las otras adicciones que mencioné. O sea, reactivan nuestro circuito dopaminérgico y nos hacen buscar más, y cuando no lo tenemos, entonces ¿qué pasa? Tenemos abstinencia, tenemos irritabilidad, agresividad, apatía, desmotivación, y nos puede llevar a problemas o otras enfermedades mentales. O sea, tenemos que entender que las pantallas están específicamente diseñadas para generar adicción y que la ciencia va mucho más lento que la tecnología. Sin embargo, poco a poco vamos viendo el impacto que van teniendo y ya vamos hablando de adicciones a algún tipo de estas pantallas. Pero dentro de poco tiempo vamos a hablar de adicciones a otras, ¿verdad? O a todas. Por ejemplo, las redes sociales ya es algo que se está poniendo sobre la mesa y que en Estados Unidos se están demandando sobre esto. Bueno, y si hablamos entonces de tecnoadicción y ya también se dan en casos, claramente de casos de niños, ¿cómo se quita? O sea, ¿cómo es el paso a proceder? ¿Se quita de golpe una pantalla? ¿Se quita de a poco? Porque está la abstinencia.
Se quita de golpe, se quita conversando e informando a mi hijo de lo que la decisión que voy a tomar, pero también se quita acompañando esa emoción. El que ofreció el dispositivo fui yo, el que lo facilitó fui yo, el adulto, sin saber el impacto que esto tenía. En este momento que ya sé el impacto que tiene, tengo que tomar decisiones y eso significa eliminar el dispositivo. Se conversa con el niño y se te dice, ¿verdad? Se dice, vamos a tomar nuevas decisiones, vamos a hacer las cosas distintas, acompañamos esa emoción porque posiblemente va a haber un periodo de abstinencia que implique por ahí de 2 semanas a un mes, donde el niño lo pida, donde el niño lo busque, donde el niño lo quiera, ¿verdad? Donde tenga esa irritabilidad, inclusive puede ponerse agresivo y de una u otra forma nosotros como adultos tenemos que acompañar esa emoción y ayudarle a su cerebro a producir dopamina de una mejor forma a través de guiarlo en actividades que le permitan eso. Por ejemplo, si normalmente después de comer siempre podía ver televisión, vamos a tener que después de comer salir a caminar o ir al parque o sentarnos en el piso y hacer alguna actividad. ¿Por qué? Porque su cerebro va a hacer una asociación con, bueno, siempre lo veía en tales momentos, pero ahora en tales momentos yo como adulto tengo que darle una opción distinta a su cerebro para que empiece a generar nuevos cableados neuronales y busque el bienestar y el placer y la felicidad en la vida. Respecto a los videojuegos, hay algunos que son extremadamente agresivos y los juegan niños a muy temprana edad. ¿Tienes conocimientos de algunos en particular que son como los más peligrosos o que a nivel mundial están siendo como alarmantes? Hay montones de nombres de videojuegos violentos, desde Fortnite, que es, ¿verdad?, como el que tal vez más se habla en estos momentos, pero la realidad es que no hay uno específico que yo te pueda decir que sea más o menos dañino. Lo que te puedo decir es que todos los videojuegos entran dentro de esta categoría de adicción en el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales, pero también te puedo decir que específicamente los videojuegos violentos generan un fenómeno de habituación, que es algo que nos tiene que alarmar. ¿Qué significa eso? Que mi cerebro se va habituando a lo que me voy exponiendo, lo va normalizando, y significa que me voy normalizando a esas conductas. Entonces, por ejemplo, cuando yo juego muchos juegos violentos y después me apagan el videojuego, para mí va a ser más fácil pegarle a mi hermana o solucionar con agresividad eso que no me está gustando o que estoy sintiendo, porque mi cerebro se va habituando y va normalizando esa conducta. Y otra de las cosas críticas que pasan cuando un niño está frente a un videojuego violento es que el cerebro no distingue la realidad de la fantasía, o sea, lo que está viendo de su realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy viendo de matanzas, de sangre, de cuerpos que salen volando, tengo una alteración de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y mi cuerpo empieza a producir cortisol. Y cortisol en grandes cantidades es sumamente tóxico para el desarrollo de todos los órganos, dentro de ellos el cerebro de nuestros niños. Entonces estamos exponiendo a nuestros hijos a grandes cantidades de cortisol que se vuelve tóxico y esta toxicidad se desarrolla posteriormente en enfermedades mentales y físicas también. Que esta información nos abruma y de una u otra forma nos deja como en un lugar, bueno, ¿y ahora qué, verdad? Lo he venido utilizando tanto y ahora que yo siempre digo que bueno, que ahora cuando tomamos esta decisión de sacarla, ¿verdad? Si estamos hablando antes de los 3 años, ¿verdad? Insisto, personalmente considero que antes de los 6 años un niño nunca debe estar expuesto a pantallas. Ahora, si yo posterior a los 3 años digo, bueno, ya entendí la información, pero ocasionalmente, qué sé yo, soy mamá soltera, me está costando mucho, la utilizo como ayuda cuando tengo que cocinar o porque tengo muchos hijos y la utilizo como ayuda cuando tengo que hacer otras cosas, entonces aquí mi recomendación siempre es perfecto. Si conociendo esta información todavía lo queremos hacer, siempre vamos bajo la regla de los 5 nuncas. Los 5 nuncas son: yo nunca ofrezco una pantalla cuando están comiendo, nunca cuando estamos en un evento social, nunca cuando están haciendo alguna otra actividad, como por ejemplo pintando, ¿verdad? O jugando, nunca 2 horas antes de irse a dormir y nunca para calmar una emoción, ¿verdad? Ante un berrinche o al aburrimiento, por ejemplo. Entonces, si yo me baso en estos 5 nuncas, es maravilloso porque el resto del tiempo elijo cuándo sí y qué contenido puedo utilizar.